Cuando era una niña, mi madre me dejó sola en un centro comercial y desapareció sin dejar rastro. 20 años después, se puso en contacto conmigo esperando que la perdonara. Yo tenía apenas 4 años cuando mi madre, Ana, me llevó a ese centro comercial. Para mí, esos lugares eran mágicos, llenos de luces brillantes, personas por todas partes, enormes fuentes repletas de monedas y un ambiente que parecía prometer diversión. Pensé que sería un día especial, pero ella tenía otros planes. Caminamos un poco hasta que llegamos a un pequeño kiosco en el centro del lugar, uno de esos puestos que venden llaveros, joyas baratas y artículos similares. Allí, mi madre comenzó a hablar con el vendedor. Yo, confiada porque era mi madre, no sospechaba nada. De repente, se inclinó hacia mí, me miró directamente a los ojos y me dijo que iba al baño, que esperara ahí porque regresaría pronto. Con solo 4 años, no supe cuestionarla. Me senté obedientemente en un taburete cerca del kiosco. El vendedor pareció algo sorprendido, pero seguramente pensó que volvería rápido. Mientras esperaba, miraba a mi alrededor, gente pasando con bolsas, riendo y charlando. Pero el tiempo, para un niño, pasa lento, y pronto entendí que algo no estaba bien. Los minutos parecían eternos. El hombre del kiosco intentaba distraerme, pero con el tiempo, se notaba que también estaba preocupado. Me preguntó si sabía el número de teléfono de mi madre, pero yo era demasiado pequeña para recordar algo así. El centro comercial comenzó a vaciarse. El vendedor llamó a un guardia de seguridad, quien se acercó a mí con amabilidad y me preguntó si sabía dónde estaba mi madre o si tenía otros familiares cerca. Negué con la cabeza, sintiéndome más sola que nunca. El guardia me llevó a una pequeña oficina en el centro comercial, un lugar frío y oscuro. Allí me dieron algo de beber mientras intentaban tranquilizarme, asegurándome que encontrarían a mi madre, aunque sus miradas decían lo contrario. Finalmente, contactaron a los servicios sociales. Me hicieron preguntas simples, como mi nombre y si sabía dónde vivía. Solo pude mencionar la casa de mis abuelos. Cuando ellos llegaron, su expresión era devastadora. Mi abuela parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Me abrazó en silencio, mientras mi abuelo hablaba con los trabajadores sociales, intentando entender cómo su propia hija pudo abandonarme así. Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, una donde aprendí, incluso a una edad tan temprana, que el dinero o los dólares no pueden llenar el vacío de una ausencia tan grande. Mi madre había desaparecido, y con ella, una parte de mi inocencia. Para aquellos que ya habían soportado el comportamiento de mi madre durante años, siempre esperando que asumiera sus responsabilidades, abandonarme en un centro comercial fue el límite. Mis abuelos decidieron llevarme a casa y tomaron la firme decisión de que no permitirían que mi madre volviera a hacerme algo parecido. Ellos asumieron el control y me ofrecieron un verdadero hogar donde no tendría que preocuparme por ser abandonada otra vez. Esa experiencia en el centro comercial quedó marcada en mí como una cicatriz imborrable. La ansiedad, las miradas de lástima de los desconocidos y el sentimiento de no valer lo suficiente quedaron grabados en mi memoria. Es extraño pensar que tu propia madre pueda dejarte así. Aunque era una niña, entendí que ese momento cambiaría todo. Después de lo ocurrido, mi vida dio un giro completo. Mis abuelos y mi tía asumieron un papel crucial en mi vida. Con el tiempo, mi tía, a quien comencé a llamar mamá, se convirtió en mi madre adoptiva, dándome el amor, la estabilidad y el apoyo que tanto necesitaba. El nombre de Ana, mi madre biológica, dejó de mencionarse, y con los años su recuerdo se desvaneció. En su lugar, tuve una familia que de verdad se preocupaba por mí. Casi la había olvidado por completo. Tenía amigos, una mamá que se encargaba de todo, una abuela que me consentía, y un abuelo que me enseñaba todo lo que un niño debía aprender, incluyendo cómo administrar mi dinero y valorar cada dólar que ganaba. Entonces, hace unos meses, cuando ya tenía 25 años, recibí un mensaje inesperado. Era de Ana, mi madre biológica. Su mensaje comenzaba con un hola, sé que esto es repentino. Luego, reveló que era mi madre y que quería explicarme todo. Me dijo que ahora estaba bien, casada, con una casa bonita, 2 hijas y un buen trabajo, pero que había mantenido mi existencia en secreto frente a su nueva familia. Luego propuso encontrarnos, pero no en su casa, porque no quería que su esposo supiera de mí. Eso me llenó de indignación. ¿Esperaba que fuera su oscuro secreto? Después de varios días reflexionando y hablando con mi tía, quien me dijo que la decisión era completamente mía, decidí reunirme con ella, tal vez por curiosidad o para cerrar ese capítulo de mi vida. Ella eligió un café como lugar de encuentro,
Un espacio público probablemente para sentirse segura en caso de que algo no saliera como esperaba. Cuando llegó el día, entré al café con nervios. Allí estaba ella, sentada con una sonrisa insegura. Parecía mayor, claro, pero mantenía esa actitud egoísta de siempre, como si controlara la situación. Al principio intentó abrazarme, pero me mantuve distante y me senté. Comenzó con charlas triviales como si fuera un encuentro casual y luego dijo: «Estoy tan orgullosa de ti». Fue en ese momento cuando exploté. ¿De qué estaba orgullosa? ¿De que había salido adelante sin su ayuda? ¿De que construí una vida sin ella, trabajando duro y aprendiendo el valor del dinero y de cada dólar que gané? Todo se sentía falso. Durante toda la conversación, parecía que jugaba el papel de una madre que había tomado decisiones difíciles, cuando la realidad era muy distinta. La interrumpí y le dije directamente que no necesitaba sus palabras, que no había sido parte de mi vida y no podía pretender serlo ahora. Parecía impactada, como si no esperara esa reacción. Intentó justificarse diciendo que en ese entonces todo era complicado, que había cometido errores, pero que ahora había cambiado. Le respondí que sus explicaciones no eran importantes, que me había abandonado cuando más la necesitaba, y que ahora tenía una nueva familia que realmente se preocupaba por mí. Ella solía ser la madre perfecta, o al menos eso creía, pero para mí siempre fue una extraña. Durante nuestra conversación, mencioné a su otra familia, y en ese momento ella se rompió por completo. Confesó que su esposo no sabía nada sobre mí y que no tenía idea de cómo contárselo. Fue ahí cuando supe que había llegado al límite de mi paciencia. Le dejé claro que no estaba allí para perdonarla ni para ayudarla a sentirse mejor. Le expliqué que ya tenía una familia que siempre había estado para mí y que ella no formaba parte de ella. Comenzó a llorar en el café, y por un instante sentí un atisbo de lástima. Pero esa sensación se desvaneció al recordar todos los años de su ausencia, los momentos en los que no estuvo cuando más la necesitaba. Me levanté, me despedí y salí sin mirar atrás. Afuera, sentí un alivio enorme, como si hubiera soltado un peso que llevaba conmigo sin darme cuenta. Cuando compartí la experiencia con mis amigos y mi familia, las opiniones fueron diversas. Mi tía me apoyó completamente, entendiendo todo lo que había pasado y sin intentar presionarme. Algunos, sin embargo, dijeron que había sido demasiado duro, que las personas pueden cambiar y que tal vez debí darle una oportunidad. Pero mi perspectiva es distinta. Si Ana realmente hubiera querido estar en mi vida, no habría esperado 20 años. Hubiera intentado arreglar las cosas antes, pero decidió no hacerlo. Ahora, con su vida aparentemente en orden, pretende limpiar su pasado, pero no por mí, sino para sentirse mejor consigo misma. Yo no estaba dispuesto a ser parte de esa narrativa. Tomé la decisión que sentí correcta para protegerme a mí mismo. Si eso me convierte en el malo de la historia, que así sea. Tengo una familia que me ama, que nunca me abandonó y que siempre ha estado a mi lado. Eso, en última instancia, es lo mejor que Ana me dejó en la vida. La claridad para valorar a quienes realmente importan, más allá del dinero, los dólares o cualquier otra cosa que ella ahora pretenda ofrecer. Salí de ese café con un torbellino de emociones, pero también con una sensación de liberación. Había enfrentado a Ana, mi madre biológica, y puesto un punto y aparte en una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que esta no sería la última vez que oiría de ella. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía alivio de haber dejado claro que no necesitaba a Ana en mi vida, pero por otro lado, su repentina aparición había removido recuerdos y emociones que creía enterrados. ¿Qué quería realmente de mí? ¿Por qué justo ahora, cuando parecía que su vida estaba tan bien organizada? Una semana después, recibí un correo electrónico suyo. Al principio, pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. En su mensaje, Ana decía que comprendía mi reacción y que no esperaba que las cosas se arreglaran de inmediato, pero que quería hacer algo por mí. Decía que había estado ahorrando dinero durante años y que ahora quería darme una suma significativa en dólares como una forma de reparar el daño que me había causado. Terminaba diciendo que no buscaba comprar mi perdón, sino simplemente demostrar que estaba arrepentida. Ese correo me dejó perplejo. ¿Aceptarlo significaba que estaba dispuesto a abrirle la puerta de mi vida? ¿Rechazarlo era una manera de mantener mi orgullo? ¿O simplemente me negaba a aceptar algo de alguien que me había causado tanto dolor? Consulté con mi tía y con mis abuelos, buscando su opinión. Mi tía, siempre práctica, me dijo que el dinero no solucionaría lo que pasó, pero que tal vez podría usarlo para algo bueno, para algo que realmente me beneficiara. Mis abuelos, en cambio, tenían opiniones encontradas.
Mi abuela, siempre dulce, me animaba a aceptar como un gesto de paz, mientras que mi abuelo insistía en que no necesitaba nada de Ana para salir adelante. Pasaron días antes de que decidiera qué hacer. Finalmente, le respondí. Agradecí su ofrecimiento, pero le dije que el dinero no cambiaría el pasado ni arreglaría nuestra relación. Sin embargo, le propuse algo que ni yo esperaba escribir, que si realmente quería enmendar algo, debía ser honesta con su familia actual. Les debía la verdad, tanto a su esposo como a sus hijas. Si podía hacer eso, tal vez podríamos hablar de nuevo. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. En su correo, confesó que tenía miedo de perderlo todo si contaba la verdad, pero que lo pensaría. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Realmente lo haría? ¿Estaba dispuesta a sacrificar su comodidad y estabilidad para ser honesta? Esa sería una prueba que me mostraría si realmente había cambiado. Mientras tanto, continué con mi vida. El capítulo con Ana aún no estaba cerrado, pero tampoco me apresuraba en buscar un desenlace. Me concentré en mi trabajo, en mi familia y en mis propias metas. Aunque el pasado seguía rondándome, sabía que tenía el control de lo que venía. Por primera vez, sentía que la decisión de abrir o cerrar puertas estaba en mis manos. Y entonces, un día, llegó otro mensaje inesperado. Pero esta vez no era de Ana, sino de alguien más. Un nombre desconocido aparecía en mi bandeja de entrada, acompañado de un asunto que decía: necesitamos hablar. Es sobre Ana. Abrí el mensaje con el corazón latiendo rápido, preguntándome qué nueva pieza del rompecabezas estaba por descubrir. Abrí el mensaje con manos temblorosas. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi mente mientras leía las primeras líneas. Hola, sé que no me conoces, pero yo sí sé quién eres. Mi nombre es Camila, y soy hija de Ana. Acabo de enterarme de tu existencia, y creo que necesitamos hablar. No sé qué te contó mi madre, pero siento que hay muchas cosas que deberías saber. La sangre se me heló, no solo porque Camila, la hija de Ana, sabía de mí, sino porque claramente no estaba escribiéndome con la aprobación de su madre. El mensaje continuaba. Mi mamá nos contó de ti hace unos días. Dijo que era su hija mayor y que había tomado decisiones muy difíciles cuando eras pequeña. Pero lo que contó no encaja con lo poco que he podido investigar. Creo que hay algo más. Quiero escuchar tu versión. No busco juzgar a nadie, pero siento que hay algo importante que nos oculta a ambas. Si estás dispuesta, me gustaría que nos viéramos. Terminé de leer el mensaje con el corazón acelerado. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza. Por un lado, estaba claro que Ana había comenzado a cumplir lo que le pedí, ser honesta con su familia. Pero por otro lado, ¿qué tanto había contado realmente? Y más importante, porque Camila sentía que faltaban piezas en la historia. Pasé horas pensando en cómo responder. Finalmente, opté por un enfoque cauteloso. No quería prometer nada ni involucrarme demasiado, pero tampoco quería ignorar la oportunidad de saber más. Hola, Camila. Gracias por escribirme. Entiendo que esta situación puede ser confusa para ambas. Estoy dispuesta a hablar contigo, pero preferiría que sea en un lugar público y en un ambiente tranquilo. Déjame saber cuándo y dónde te gustaría que nos viéramos. Envié el mensaje y esperé. Al día siguiente, recibí una respuesta. Camila propuso encontrarnos en un parque céntrico el próximo sábado por la tarde. Acepté, pero con una mezcla de emociones. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Qué tan diferente sería ella de Ana? ¿Y por qué sentía que esto apenas comenzaba? Cuando llegó el día, fui al parque con los nervios a flor de piel. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol, mirando a mi alrededor. No tardé mucho en reconocerla. Una joven de unos 20 años, con un parecido sorprendente a Ana, pero con una energía diferente. Camila se acercó con una sonrisa tímida y extendió la mano. Hola, soy Camila. Gracias por venir. Nos sentamos y empezamos a hablar. Al principio, la conversación fue algo incómoda, llena de pausas y frases medidas. Pero pronto, Camila comenzó a abrirse. Me contó que su familia había sido muy unida hasta hace poco, cuando Ana decidió confesarle sobre mi existencia. Dijo que su padre estaba devastado y que su hermana menor no quería hablar del tema. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que Ana no había sido completamente sincera. Ella dice que te dejó porque estaba desesperada, que no tenía dinero ni apoyo. Pero algo no cuadra. Habla de ti con una culpa que no parece encajar solo con eso. ¿Qué pasó realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba tener que revivir esos momentos tan dolorosos frente a alguien que, en teoría, también era víctima de las decisiones de Ana. Le conté lo que sabía, cómo me había dejado en el centro comercial, cómo había crecido con mis abuelos,
y como su ausencia marcó mi vida. Camila escuchó en silencio, con los ojos llenos de emociones que no podía descifrar. Cuando terminé, hizo una pausa larga antes de hablar. ¿Hay algo más? Mi madre mencionó que alguien más estaba involucrado en esa decisión. Dijo que había presiones, pero no quiso dar detalles. Creo que ella está protegiendo a alguien, o quizás algo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿A qué se refería? ¿Podría haber más detrás del abandono de Ana? Mientras intentaba procesar lo que Camila decía, ella me miró con seriedad. Sé que esto puede ser mucho, pero creo que deberíamos descubrir la verdad juntas. Si hay algo más detrás de todo esto, merece saberlo. Y yo también. Su propuesta me dejó intrigado. Por primera vez, sentí que quizás había más en la historia de lo que siempre creí. Aunque estaba lleno de dudas, decidí aceptar. De acuerdo, veamos qué encontramos. Pero Camila, esto no será fácil para ninguna de las dos. Ella asintió con determinación. Lo sé, pero a veces, la verdad es lo único que realmente importa. Mientras nos despedíamos, sentí que este encuentro no solo sería el inicio de una investigación, sino también de una relación compleja y quizás inesperada. Ana había ocultado secretos durante demasiado tiempo, y ahora el pasado parecía dispuesto a salir a la luz, dólar por dólar, verdad por verdad. Camila y yo nos embarcamos en un camino lleno de preguntas, encuentros tensos y descubrimientos inesperados. Decidimos que, si íbamos a buscar la verdad, necesitábamos hablar directamente con Ana. La confrontamos en su casa, y aunque al principio se mostró evasiva, finalmente accedió a hablar con nosotros. Ana nos reveló algo que nunca había imaginado. Cuando yo era pequeña, estaba involucrada en una relación con un hombre poderoso que la manipulaba. Este hombre, según dijo, no quería que yo existiera porque complicaba su vida personal y profesional. Ana afirmó que la presión que recibió de él fue lo que la llevó a tomar la desgarradora decisión de abandonarme en aquel centro comercial, creyendo ingenuamente que alguien me encontraría y me cuidaría mejor. Lo dijo entre lágrimas, pero algo en su relato seguía sin encajar del todo. Camila y yo decidimos investigar más. Buscamos en documentos antiguos, registros y hasta entrevistamos a personas que habían estado cerca de Ana en aquellos años. Poco a poco, la imagen se aclaró. El hombre que había presionado a Ana no era solo una figura poderosa, sino alguien con vínculos oscuros. Cuando finalmente obtuvimos su nombre, entendimos por qué Ana había estado tan aterrorizada. Decidimos enfrentarlo. Camila, con su valentía innata, lo localizó en una reunión pública. Nos presentamos como hijas de Ana, pero no esperábamos la reacción que tuvo. Se congeló. En sus ojos vimos algo que no esperábamos, miedo. Fue en ese momento que comprendí que, aunque Ana había tomado decisiones terribles, había estado atrapada en un ciclo de control y amenazas mucho más profundo de lo que imaginábamos. Esa noche, confrontamos a Ana una última vez. Esta vez, lloró como nunca antes y confesó toda la verdad. Había temido por su vida y la mía. Y aunque sabía que había fallado como madre, había hecho lo que creía que era lo único que podía hacer para protegerme. También admitió que nunca había tenido el valor de enfrentarse a ese hombre hasta que yo aparecí en su vida nuevamente. No pido tu perdón, dijo entre lágrimas. Sé que no lo merezco, pero sí quiero que sepas que todo lo que hice fue porque pensaba que así te mantenía a salvo. En ese momento, algo en mi corazón se ablandó. No podía olvidar el dolor que me había causado, pero tampoco podía ignorar el peso de su historia. Ana no era una madre perfecta, pero tampoco era el monstruo que había imaginado durante tantos años. Era una mujer rota, atrapada en sus errores y en un pasado que nunca había sabido enfrentar. Esa noche, mientras salíamos de su casa, Camila me tomó de la mano. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Miré al cielo, lleno de estrellas, y respiré profundamente. Ahora vivimos nuestras vidas, libres de pasado. Con o sin ella, nosotras elegimos cómo escribir el próximo capítulo. Decidí no volver a buscar a Ana, pero tampoco cerré la puerta por completo. Ella comenzó terapia y tomó pasos para reparar su relación con Camila y su familia. Yo, por mi parte, encontré en Camila una hermana que nunca supe que necesitaba. Nos convertimos en aliadas, en confidentes, en dos mujeres que habían sobrevivido al caos y habían encontrado la manera de seguir adelante. A veces, la vida no da finales perfectos, pero sí segundas oportunidades para redescubrirte. Ana me enseñó lo que nunca quise aprender de ella, el valor de la resiliencia. Y aunque su presencia en mi vida nunca sería lo que esperaba de una madre, su historia me dejó una lección invaluable. Somos más que el dolor que cargamos, y siempre podemos decidir qué hacer con él. Ese fue el verdadero final.
no un cierre abrupto, sino una apertura hacia un futuro lleno de posibilidades, más allá del dinero, los dólares o las decisiones que otros tomaron por mí. Un futuro donde el perdón no siempre es necesario, pero la paz sí lo es.